Hola, muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros. Los que ya tienen por costumbre acostumbrarnos en el estudio en vivo, sean bienvenidos. Les queremos dar las gracias de nuevo y también agradecerles que se tomen el tiempo, ya sea en vivo o después, más tarde, que estén viendo este estudio. Ojalá nos puedan apoyar con compartiéndolo y también orando por nosotros, que el Señor haga una gran obra aquí en este lugar de Michoacán donde estamos. Para los que no nos conocen, soy el pastor Cristóbal García. Esta es Capilla Calvario, Iglesia El Camino, y estamos aquí para levantar una iglesia y ojalá que el Señor se pueda mover. Por eso solicitamos de sus oraciones, solicitamos que ustedes nos tengan en constante oración, que el Señor nos use y que el Señor nos guíe y que el Señor nos dé valor, poder y que nos dé también la fe para seguir caminando con Él. Así que muchas gracias de nuevo. Estamos en estos tiempos estudiando el libro, la carta a los Efesios, que Pablo envió a los Efesios, y ahorita estamos por terminar el capítulo 1, del versículo 15 al 23, y ojalá tengan sus Biblias con ustedes. También les quiero dejar saber que si, por ejemplo, hoy van a ver el estudio y para que entren en contexto, pueden regresar a los estudios que están aquí en Facebook y en YouTube. También en YouTube tenemos el mismo estudio, este lo subimos un poco más tarde para los que prefieren estar en la plataforma de YouTube. Y así que pueden regresar a los estudios para seguir el contexto, porque empezamos, por ejemplo, la carta de los Efesios desde el capítulo 1 hasta que la terminemos al capítulo 6, y así consecutivamente no dejamos de estudiar hasta que terminamos cierto libro, y en este caso no vamos a dejar hasta que terminemos la carta a los Efesios, y así el Señor nos pone en el corazón que es lo siguiente estudio que vamos a tener. Y eso es básicamente para mantenernos en contexto, cómo leer la Biblia y no sacarla tampoco de contexto, ni tampoco transgredirla o burlarla o sacarla de lo que quiere decir, para que el Espíritu Santo se mueva de esa manera. Y vamos a estudiar, como les dije, el capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Dice la palabra del Señor: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, le damos muchas gracias por su palabra. Como siempre le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe, que nos instruya, que nos guíe por medio de lo que usted nos quiere hablar en su palabra en esta mañana, en este día, Señor. Le dedicamos el estudio sabiendo que nosotros somos incapaces, Señor, y no podemos hacer nada sin usted, Señor. Solicitamos encarecidamente su presencia aquí con nosotros, Señor. Que su Espíritu Santo nos llene y esté con aquellos que nos acompañan a la distancia por medio de la internet, Señor. Y sea con nosotros, Señor. Instrúyanos, bendíganos y guíenos para no pecar contra usted, Señor.
Se lo rogamos pidiéndole en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que seguimos en nuestro estudio de los Efesios, viendo ya y entrando en el contexto aquí, siguiendo en el versículo 15 y 16, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en vosotros en mis oraciones. Vemos que esto es gran reconocimiento que Pablo, inclusive Jesús, en su revelación al apóstol Juan, también reconoció este amor de los de Efeso para con los demás y la fe que tenían. Se la reconoció el Señor. Pero que en ese libro de Apocalipsis, el Señor les dijo que les reconocía todo eso, pero que había algo en ellos que habían dejado su primer amor. ¿Y qué es su primer amor? Que a veces el trabajo se vuelve tal en la iglesia misma que dejan su primer amor por quién lo hacen y por qué son así. Y es el amor a Dios y a su palabra. Pero aquí podemos ver la encarecida oración de intercesión de Pablo para los que ya están en la fe. Y esto es importantísimo para nosotros, sobre todo los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, tiempo en la fe de Jesucristo nuestro Señor. Es que el Pablo ora por los que ya están en la fe. Nosotros ciertamente siempre oramos y tenemos nuestras listas de oraciones y enfatizamos en orar por aquellos que no son salvos todavía. Pero a veces se nos olvida orar por aquellos que ya son salvos, porque el caminar con el Señor es difícil. Y muchas veces hay tropiezos, muchas veces el enemigo trata de destruir la fe de los cristianos. Por eso mismo aquí tenemos que seguir el ejemplo de Pablo y orar los unos por los otros, sobre todo aquellos los que están más fieles en servir al Señor, porque el enemigo siempre va a tratar de tropezar y engañar y también desanimar, porque eso es lo que pasa mucho en las iglesias de hoy, sobre todo a las que estamos empezando, que el enemigo empieza por desanimar, por poner tropiezos, y siempre pasa que todos los débiles los usa más, aquellos que no tienen la fe bien cimentada, que dependen de las personas más que de Dios para seguir a cabo en la obra, y es donde se mete el enemigo a tratar de destruir lo que queremos empezar en el nombre de Dios. Por eso es importantísimo. Por eso es que yo siempre solicito sus oraciones, porque el enemigo, así como nosotros estamos puestos en la fe, el enemigo también trabaja muy duro y muy fuerte para tropezar cualquier obra que queramos hacer en el Señor. Pero como vimos en la primera parte de esta carta, del versículo 1 al 14, el deseo de Pablo para los cristianos en Éfeso es de que comprendan la gran fortuna, la riqueza que tienen en Cristo. Pablo sabe de su fe y de su amor entre ellos, y esa es la causa de gran gozo. La vida cristiana contiene dos dimensiones que son la fe a Dios y el amor entre hermanos en la fe también. Y eso es lo que debe perdurar. Hoy en día hasta vemos los mismos cristianos que hay divisiones y no hay amor. En verdad no hay amor entre cristianos, porque parece que son competencias. No saben que somos el mismo cuerpo, y eso lo vamos a ver más adelante. Que Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo, de su cuerpo. Y hoy en día nos tratamos como mundanos, que no hay ese amor fraternal en el Señor, ese amor agape que el Señor nos inculcó. No existe, desgraciadamente, hoy en las iglesias. Y vemos más que nada competencia, vemos desacuerdos. Pero si todos aquellos que estamos haciendo la obra para el Señor nos enfocamos en su palabra, en la sola escritura, que siempre hablo, en lo que es la sola escritura, y no sacarla de contexto, de recibirla y predicarla y enseñarla. Eso debe ser. Pero ¿qué pasa? Que cuando las iglesias tienen otros motivos, tienen otros deseos, otras ambiciones, no se enfocan
en lo que debe ser el primer amor, que debe ser nuestro primer amor, que es la palabra de Dios y el amor a Dios. Tenemos que enfatizar en eso. Las iglesias hoy en día estamos muy separados los unos de los otros, pero es mejor siempre que las demás hermanos tengan desprecio o odio por cualquier pastor cuando les enseñe la verdad, más que les enseñen mentiras o que quiera acomodarse a las cosas de este mundo para atraer a la gente. Es mejor tener un ministerio chiquito pero lleno de palabra de Dios que un ministerio grande pero vacío, que sea superficial, que no sea entregado a Dios. Y eso es el deber de todo pastor, de enseñar la palabra, de inculcarles la palabra y que sigan sirviendo al Señor, porque uno también es solamente un siervo, un trabajador, pero tenemos que ser tenemos que ser dogmáticos, aferrados a una cosa y hacer también cabezas duras de cierta manera, debe ser en la palabra de Dios y que no se transgreda en contra de ella y que no la saquen de contexto. Tenemos que siempre defender eso. Si por eso nos ganamos enemigos, que sea lo que sea, pero que no nos ganemos enemigos por ser vacíos, por ser charlatanes y por llevar la vida tranquila nada más, porque esto no es de llevar la vida tranquila, se trata de la palabra de Dios, lo más importante que Él nos dejó. Así que tenemos que acostumbrarnos a orar como Pablo. Esa era su costumbre, orar por todos los creyentes. Ahí donde estaba él en la prisión, y los que estuvieron con nosotros en el libro de los Hechos, sabemos que cuando llegó Pablo a Roma, estaba prisionero, siempre oraba por ellos. Y después que cambiaron el gobierno en Roma, Nerón lo puso en un calabozo, ya no estaba en una casa rentada, pero los últimos días de su vida él los pasó en un calabozo en Roma, prisionero, con grillete y todo, en un lugar oscuro. Pero él dejaba pasar su condición, su situación, y él siempre oraba por los santos a los que él les escribía sus cartas, sus epístolas. Desde la prisión oraba por ellos. También podemos ver que las bendiciones que él quería que los cristianos disfrutaran eran las bendiciones. Él nunca oró por ellos que las cosas materiales. Jamás oró por cosas materiales. Su énfasis era la percepción espiritual y un verdadero carácter cristiano. Y eso va con lo que estaba hablando hace ratito. Un verdadero carácter cristiano va por medio de la palabra y servidumbre a Dios. No es cosa de llevarnos tranquila y lo que el mundo hace, lo que el mundo habla. Hay que ser de la manera como el mundo para atraer al mundo, no. Nosotros atraemos al mundo mediante la palabra de Dios. Y aquel que Dios ha tocado, él vendrá y oirá la palabra de Dios. Aquellos que no tienen ningún interés en tener una relación con Dios, pues seremos como apesto, como alguien hediondo, alguien que huele mal para ellos, porque ese es el olor que el pecado, porque cuando pecan no pueden ver nada que les represente a Dios, y eso tenemos que representar nosotros. Pablo nunca pidió a Dios que les diera lo que no tenían, más bien su oración era que Dios les revelara lo que ya tenían, y eso es lo que vimos en los primeros versículos, que Pablo les inculcaba que disfrutaran las riquezas. Y eso es lo que tenemos que también inculcar nosotros. Nosotros sabemos que hay muchas necesidades, en las mismas iglesias sufrimos de necesidad. Y a veces eso nos hace perder un momento el enfoque en sufrir porque no tenemos recursos en vez de predicar la palabra. En cualquier manera tenemos que predicar la palabra en necesidad y en riquezas, porque solamente Dios puede proveernos y nosotros a veces dejamos de predicar la palabra por predicar y hacer sentir mal a la gente y que den al ministerio, pero no debe ser así. Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es conocer más a Dios.
Decir, bueno, ya lo conozco, yo he leído la Biblia 2, 3 veces, de Génesis hasta Apocalipsis, la he leído, pero ¿conoces a Dios? ¿O solamente porque la lees crees que conocer a Dios? Tenemos en cuenta que estas oraciones son muy instructivas y debemos estudiarlas atentamente para aprender acerca de la naturaleza de la intercesión. Muchas de nuestras oraciones no son tan efectivas en cuanto a interceder por los demás. No podemos decir, bueno, voy a orar por usted. Y es bueno tener reuniones de oración y estar a los pies de Jesús y que se trate de orar solamente. No, ya no metan más cosas, no metan acá que estudios. El día del estudio es para estudio. El día de la oración es para orar, para estar a los pies de Jesús y orar efervescientemente, sobre todo pedir por sabiduría, como dice aquí, y revelación, como dice Pablo. Estas solamente se pueden obtener y dar por medio del Espíritu Santo. No podemos tener sabiduría y revelación sin el Espíritu Santo. Porque dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Jesús también dijo a sus discípulos en Juan 14, versículos 25 y 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es el que nos recuerda lo que está en la palabra. ¿No se han fijado muchos de ustedes que quieren compartir la palabra y a veces no podemos retenerla según nosotros, lo que leemos? Pero cuando estamos ahí y que tenemos la fe de ir y predicarles a los demás, el Espíritu Santo nos da la palabra para predicarles. Muchas veces no pensamos que nos acordamos de ella, pero el Espíritu Santo es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros como hombres, y cuando digo hombre, hablo de mujeres y hombres, con nuestra mente natural y limitada no podemos entender las cosas de Dios por sí mismos. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine. Los ateos dicen que no existe Dios, así que no podemos tener una relación con Dios. Según los intelectuales dicen que Dios no existe, pero eso es solamente una excusa para ellos no querer ponerse bajo la voluntad de Dios. Hay unos también que son los que son agnósticos. Dicen que Dios sí existe, pero Él está fuera de alcance para nosotros. Que Dios, siendo un ser supremo, nosotros no tenemos ni siquiera la mínima oportunidad de acercarnos a Él. Pero eso no es lo que nos enseña Pablo. Pablo conoció a Dios en la persona de Jesucristo. Y él sabe que el hombre no puede entender mucho de nada sin el conocimiento de Dios. Hoy en día la gente no puede usar la excusa de la ignorancia. Porque hoy en día ya la palabra de Dios se dispersa, llega a todos los rincones del mundo. Así que no puede nadie decir, bueno, yo no sabía. Pero la gente hoy en día se prefieren ser idólatras y meterse en una religión sabiendo que eso no está en la palabra de Dios, que eso va en contra de la palabra de Dios. Sustituyen la verdad con la mentira, porque prefieren hacer lo inmoral, lo indecente, y eso no quieren nada con el Señor, porque no quieren esa responsabilidad. Pero no quiere decir que al negar a Dios o negar esa relación con Dios, no quiere decir que Dios no existe. Ahí está. Él será y es creador, sustentador, gobernador, salvador y sobre todo juez, porque Él es el juez de todos nosotros. El creyente tiene que crecer en el conocimiento de Dios, y esto es muy importante para todos nosotros. Tener el conocimiento, conocer personalmente a Dios, porque el conocerlo personalmente es la salvación. En Juan 17, en la oración de nuestro Señor, Él oró en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí dice que conozcan a los demás, que conozcan a otros seres supremos, a otros santos. No, aquí dice a Dios, el único Dios verdadero, porque eso es la salvación, como dice. Es simplemente así. Al conocerle progresivamente también es satisfacción. En Filipenses 3:10, ahí Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y al conocerlo perfectamente es glorificación también. En 1 Corintios 13, del 9 al 12, también Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, si hay un proceso, hay en parte, pero llegaremos al cumplimiento de lo que dice que conoceremos al Señor y estaremos ante Él, no por un espejo, pero frente a frente. Y esa es la glorificación, esa es el progresivo. Tenemos que conocer a Dios tal y como es. Por eso es importantísimo enseñar la palabra, que la gente entienda la palabra de Dios. Porque muchas veces dicen, hay iglesias que tienen consejería, tienen pastores en sus, ¿cómo será? En su staff o en su entorno, tienen pastores que se dedican a dar consejería a los problemas de la gente, y eso está muy bien. Pero es mejor que cada vez que vayan a un estudio bíblico, oigan de la palabra de Dios y puedan ser enseñados y guiados a Dios de manera que conozcan más y más a Dios. Eso es más importantísimo todavía. Que cada vez que haya un estudio bíblico, ellos puedan entender más de la palabra de Dios y por consecuencia conozcan más a Dios. Mi pastor en San Antonio siempre dice, lee la Biblia y te enamorarás más de Jesús. Y es cierto, entre más lo conocemos, no podemos evitar enamorarnos más de Él. Como somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, así lo dice en Génesis capítulo 1 del 26 al 28, entre más lo conocemos a Dios, mejor nos conocemos a nosotros mismos. Así que no es suficiente en conocer a Dios como Salvador, solamente porque lo conocemos. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Tenemos también que conocerlo como Padre, amigo y guía. ¿Y cómo podemos conocer a un padre y un amigo si no lo conocemos? Tenemos que tener el conocimiento para verlo como nuestro Padre, como nuestro amigo y como guía también. Así que el Padre Celestial, Dios Padre, amigo, Jesucristo es nuestro amigo y nuestro guía es el Espíritu Santo. Es Dios en tres. Así que tenemos que tener ese conocimiento para poder entenderlo. Entre mejor lo conocemos, más satisfactoria será nuestra vida espiritual. Gracias a Dios que tenemos su palabra y podemos conocerlo de esa manera. Así que es muy importantísimo mantener el contexto de la palabra de Dios. El versículo 18 aquí de Efesios 1 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La palabra llamado es una palabra muy importante también aquí en el vocabulario del cristiano. La palabra iglesia es una combinación de dos palabras en el griego. En el griego que se escribe iglesia con K, una E, dos Ks, una L, una E, una S y una I y una A, iglesia, que quiere decir llamados o llamado. Pablo no se cansaba de testificar que Dios lo llamó por su gracia. Por ejemplo, en Gálatas 1,
versículo 15, él dice allí, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ese es lo que ya hemos estado viendo, la sabiduría de Dios que está fuera de tiempo y espacio. O sea, todos conocemos a Pablo cuando era Saulo, que era el enemigo número uno de la iglesia cristiana, que inclusive por su culpa mataron a muchos de ellos y aprisionaron a miles también. Pero Dios, sabiendo la sabiduría de Dios, Él ya lo había apartado desde el vientre de su madre. Podemos ver eso, que el Señor va sobre todo tiempo y espacio. Y en 2 de Timoteo, Pablo también dice, y le recuerda a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Así que la que ha sido llamado es por obra de Dios. También Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, de fortaleza y establezca. Y aquí, ¿cómo lleva eso? Nos llamó, sí. Y aquí, ¿por qué dice eso de haber sufrido? Porque a veces Dios tiene que usar el sufrimiento para forjarnos. Como dice, es que como la equivalencia de cómo forjas un metal poniéndolo a fuego. Y es lo que hace el Señor. Nos pone a fuego en pruebas, en sufrimientos, para fortalecernos también a nosotros mismos. Dios nos ha llamado por su gracia y no por cualquier mérito que nosotros tengamos, porque nosotros por sí mismos, y tenemos que reconocerlo, que no somos nada sin Él. Aquel que crea, oh, hiciste la mejor decisión, Dios, que yo tengo muchas cualidades. Yo soy muy buen orador, soy muy inteligente, tengo la habilidad de ser un buen líder. Cuando ya hablan así, es que Dios no los llamó, porque Dios llama a lo peorcito, y eso lo dice en 1 de Corintios capítulo 1, y hay que leerlo de nuevo de vez en cuando para que nos recuerde que Dios escoge lo peorcito que hay. Así que en esas bases yo soy muy calificado, porque Dios escogió lo peorcito, lo ignorado, lo que nadie aprecia. Eso es lo que quiere decir. Así que nos llamó, pero también el sufrimiento nos hace a fortalecernos, y nos llamó por su gracia solamente, no por nuestros méritos propios. Eso no es así. La última parte del versículo dice las riquezas de su gloria. Se refiere a algo asombroso que Dios puede, y esto también me asombra y me maravilla al mismo tiempo, que Dios puede vernos como parte de su riqueza. Significa que Dios recibirá la gloria de su iglesia por lo que Él ha invertido en nosotros. Porque somos riquezas porque Él invirtió su Espíritu Santo en nosotros. Entonces nuestra obra, lo que Él haga en nosotros nuestros frutos, Él será glorificado. Y toda la gloria y todo el honor son para Dios, para Jesucristo. Por eso quiere decir aquí, la riqueza, en esas bases somos riqueza de Dios. Nosotros que somos fallidos, que somos lo peorcito, que Dios ha mejorado por su gracia, somos riquezas para Él, y eso es asombroso también. Él recibirá toda la gloria en su iglesia. Por eso digo que es importante esa hermandad de iglesias. ¿Qué pasa cuando las iglesias nos separamos? Y no quiero decir que todas ecuménicamente, o ¿cómo se dice esa palabra? Ecuménico, cuando dicen que católicos, cristianos, judíos, mormones, todas que se juntan en una y sean una. No estoy hablando de eso. La verdadera iglesia de Jesucristo, que seamos hermanos todos en Jesús, y que tengamos ese amor agape, porque ya me he cansado de ver tanta división en tantas iglesias, solamente por intereses humanos. Pero cuando el interés es para Dios y servir a Dios, se nota.
y no se van huyendo y hablan. Es horrible ver a un cristiano, y un cristiano maduro. Estoy hablando de cristianos maduros porque sabemos que los cristianos que no son maduros, que no están bien cimentados, pues tienden a fallar más. Pero estoy hablando de personas que dicen tener 30, 40 años de ser cristianos y aún mienten, aún hablan y no cumplen lo que dicen. Ya me cansé de ver gente como esa. Pero tenemos que poner el ejemplo, nosotros permanecer firmes. Tenemos que permanecer firmes en la obra, pase lo que pase. Y eso es totalmente horrible cuando algún cristiano se porta igual que el mundo. Eso no importa cuántos años tengan en el cristianismo, no tienen esa riqueza, no dan esa gloria a Dios que Dios se merece. Todo eso es al contrario. Es cuando mitigamos al Espíritu Santo. No somos verdaderos cristianos. Dios trata con nosotros en las bases de nuestro futuro y no nuestro pasado. Porque todos deberíamos estar avergonzados de nuestro pasado. Pero gracias a Él, que ya nos mira más adelante, no lo que fuimos, sino lo que podemos ser. Y ese ejemplo está en uno de mis favoritos estudios en el libro de los Jueces. Y muchas veces hemos oído, casi como les he dicho otras veces, muchos pastores dicen: ¿quién es tu personaje favorito de la Biblia? No, pues todos muy espirituales, pues Jesús, y bueno, sí, pero aparte de Jesús, no, Pablo, porque mira cómo fue usado, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y mira sus viajes misioneros, pues como Pablo. Pero muchos, ya les he dicho que muchos no se portan como él, aunque sea su personaje favorito. Y a veces a mí me preguntan: ¿quién es el tuyo? Y yo digo Gedeón, aparte de Jesús, claro, porque Jesús es todo en todo para todos. Pero me interesa y me gusta leer a Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, porque ahí el Señor Jesús se le apareció en forma de ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Para los que no conocen esta parte de la Biblia, Gedeón era un varón cobarde. Se escondía. Donde lo encontró el Señor era en un lugar donde machacaban las uvas para sacar el vino, en un lagar. Pero él lo usaba para soplar el trigo, el grano, aunque no pasaba mucho aire por allí, pero lo hacía escondiéndose, porque en ese tiempo la nación estaba siendo atacada por el ejército de los paganos. Entonces él se escondía. Pero Jesús le dijo que era un hombre valeroso, esforzado y valiente. Y todos los pastores que he oído enseñar esta parte de la Biblia dicen que Gedeón era un hombre cobarde, miedoso, con muy baja estima personal. Pero Jesús le dijo que era un varón esforzado y valiente. Entonces Jesús lo vio como el futuro que iba. Dios lo usó grandemente. A los que no saben esa parte de la Escritura, sabemos que él consiguió muchas gentes para pelear en contra del enemigo. Con 3,000 hombres, el Señor le dijo: son muchos. Al último lo dejó con 300. Y con 300 hombres derrotó al enemigo. Claro que no era perfecto Gedeón, pero es lo que podemos ver. Esa es la personalidad de Dios, que usa lo más menos, lo peorcito que hay, y lo hace grande ante los ojos de los demás, porque lo convirtió en un gran líder a este Gedeón. Claro, como digo, no era perfecto, pero muchos tenemos que ser así en esta misma condición. Y muchos lo criticaban porque Gedeón, en su desconfianza, en su timidez, en su falta de valor, le decía: Señor, si es cierto lo que me ha dicho, que amanezca mojado este tapete,
para que saber que es usted de verdad. Y el Señor se lo cumplía. Y Señor, si es usted de verdad, que amanezca seco. Si Dios no tuviera paciencia, le he dicho, ¿sabes qué? Voy a encontrarme a otro. Tú no me sirves. No sirves para nada, eres cobarde, miedoso. No eres capaz de nada. Pero Dios, eso es lo que a veces, aún como pastores, dejamos de ver. Que no era Gedeón, era Dios, era Jesús, obrando en él. El que lo hacía, el Espíritu de Dios, obrando en ese hombre cobarde. Porque todos somos cobardes. Si somos honestos, todos tenemos que reconocer nuestra cobardía y nuestra falta de valor. Pero ¿quién nos hace fuertes? El Espíritu Santo. Así tenemos que ver las cosas también nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito. Lo único que tenemos es al Espíritu Santo, gracias a la misericordia de Dios. Y por eso podemos obrar. Así que no tenemos más que agradecerle a nuestro Señor por eso, que de hacer hombres cobardes como Gedeón. ¿Qué pasó con pasando en Primera de Reyes, cuando el Señor escogió a Saúl, el primer rey de los israelitas, que era un hombre alto, hermoso de apariencia, que le sacaba punta a todos los hombres, que era muy alto, muy apuesto, pero no le obedeció al Señor. Tenía muchos méritos, pero le faltaba obediencia. Gedeón titubeó mucho, pero obedeció al final de cuentas. Eso tenemos que ver, y eso es lo que fallan en ver los pastores que enseñan acerca de Gedeón y que muchas veces le llaman cobarde. También, en el contraste con Saúl, David fue todo lo contrario. También falló horriblemente, por cierto, pero él siempre buscaba obedecerle a Dios. Se arrepintió, era la cosa. Saúl culpaba a los demás. No, que le llegaba Samuel a decirle, en la primera de Samuel, ¿por qué no obedeciste a Dios? No, que mira los guerreros, ellos hicieron eso y los obedecieron. Él nunca se admitía su culpa, pero David sí la admitía y decía, contra usted y contra usted he pecado solamente, Dios. Y él se arrepentía. Es la diferencia entre David y Saúl. Tenemos que tener eso en cuenta también, que no hay perfecto, no hay hombre perfecto. Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio del mundo, que Dios le dio mucha sabiduría y demasiadas riquezas. 700 concubinas y 300 esposas. ¿Se imaginan ustedes? ¿Y qué fue que falló él? En alabar a dioses paganos, a dioses ajenos. Sobre todo de la esposa, la que él escogía, la que quería más. Tenemos que tener mucho en cuenta que nosotros fallamos gravemente también. Todos fallamos, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos guía. Y en eso tenemos que tener la fe, que cuando Dios nos llama a una obra, tenemos que entender que es Él quien hará la obra. No importa qué tan insignificantes seamos. Nosotros no tenemos significado ni ante el mundo ni ante nadie. Somos fallidos y por esas fallas tenemos que aferrarnos a Dios y necesitamos de su Espíritu Santo, que Él nos guíe. Ahí la vamos a dejar por esta vez, ya se nos cumplió el tiempo. No leímos hasta el 23, la próxima seguiremos en el versículo 19, vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por sus palabras, Señor, que su Espíritu Santo nos dio este día. Gracias, Señor, le pedimos bendición, le pedimos que nos siga acompañando en este día, en esta semana, Señor, que usted viva en las vidas de mis hermanos, los que están viendo, los que estamos aquí, que provea por sus necesidades, que sane sus enfermedades y que bendiga grandemente sus hogares, Señor. Gracias por todo lo que hace y lo que va a hacer, Señor. Bendiga a este pueblo para salvación, Señor. Se lo levantamos a la gente que no es salva, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente. Manténganos en sus oraciones, como siempre les los pido.
Y nos veremos la próxima semana.